Y si el mayor acto de coraje no fuera luchar contra tus monstruos internos, sino invitarlos a sentarse a tu mesa, mirar en sus ojos amarillos y en un susurro que resuena en los propios cimientos de tu ser, firmar un pacto, no con tinta y sangre, sino con la más pura y terrible intención. Un pacto de no agresión, sí, pero más que eso, un pacto de alianza. El hombre que ves en el espejo todas las mañanas, aquel de rostro lavado y expresión contenida, él es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la parte renegada, la que susurra herejías en tus sueños y tensiona los músculos de tu cara en una sonrisa social, esa es tu sombra. Ella no es tu enemiga, ella es tu exilio interno. Y un día, el dolor de vivir dividido puede volverse mayor que el miedo de lo que está escondido en el sótano. ¿Cuál entonces es el precio de destrabar la puerta? De bajar las escaleras oxidadas no con una espada, sino con una linterna, iluminando rostros familiares que juraste nunca reconocer. Esta no es la historia de un héroe que vence su oscuridad. Esta es la historia del hombre que hizo las paces con ella, que aprendió su lenguaje, que bebió de su poder. Y, como en cualquier pacto verdadero, hubo un precio que no se paga en moneda corriente, sino en fragmentos de la propia alma. ¿Tienes el coraje de escuchar cuál fue? Antes del pacto había el hombre de yeso. Vivimos todos, en mayor o menor grado, encerrados en esta estatua que esculpimos para nosotros mismos, la persona. Ella no es mentira, es una supervivencia, es la mano que extendemos al mundo, pulida, aceptable, predecible. El hombre de yeso sonreía en los momentos correctos, cumplía sus deberes con competencia silenciosa, y su vida era una sucesión de días organizados en carpetas y compromisos. Pero el yeso es pesado y frío, y por dentro, a una profundidad que ningún ojo externo podría vislumbrar, la materia viva, orgánica, caótica, pulsante, agonizaba de confinamiento. Esta materia viva es la sombra. No es el mal en sí, como nos gustaría clasificar para sentirnos seguros. Ella es el depósito de todo lo que fuimos obligados a amputar para ser amados, para pertenecer, para estar seguros. Es la rabia que tragamos y que se fermenta en rencor. Es el llanto que contuvimos y que se solidificó en un nudo en la garganta. Es la ambición desmedida que reprimimos y que susurra, envenenada, que nunca somos suficiente. Es la vulnerabilidad brutal que escondemos bajo capas de cinismo. Nuestra sombra es nuestra biografía no autorizada, escrita en sangre e instinto, guardada bajo 7 llaves en el sótano de nuestra psique. El hombre de yeso, cuyo nombre podría muy bien ser el tuyo o el mío, cargaba su sombra como un secreto pesado. Él sentía sus acometidas, un comentario ácido que casi escapó en una reunión, una fantasía de poder violento y liberación al quedar separado en el tráfico, una envidia aguda y dulce por una vida ajena que él mismo no osaría vivir. Él combatía esos impulsos como un buen soldado, retrocedía, reprimía, enterraba, y en cada batalla ganada una fina capa de yeso era aplicada sobre la grieta, volviendo la estatua más rígida, más pesada, más falsa. El cansancio entonces comenzó a instalarse, un cansancio óseo del alma, no el cansancio de un día de trabajo, sino el cansancio de una vida de actuación. Era el agotamiento de ser dos y negar a uno de ellos. La sombra, ignorada, no desaparece. Ella encuentra salidas torcidas. La proyección, donde vemos en otros los defectos que nos negamos. La somatización, donde el cuerpo enferma bajo el peso de lo que la mente no elabora. O los actos fallidos, donde la verdad escapa como un gas de una olla de presión. El detonante pudo haber sido cualquier cosa. Una traición que lo puso de rodillas, un fracaso profesional que arrancó la alfombra de su identidad, la muerte de alguien que lo hacía sentirse entero,
o tal vez algo más sutil, y por eso más devastador. Un domingo por la tarde común, mirando por la ventana, cuando la pregunta surgió del vacío, cristalina y aterradora. ¿Es solo esto? Fue el momento del espejo roto. La persona, bajo tanto estrés, se agrietó. Y en la fractura, él vio, no el monstruo que esperaba, sino el exiliado. Una versión de sí mismo con los ojos hambrientos y heridos, salvaje y asustada. Era su propia fuerza bruta, su propia verdad sin filtrar, su propio dolor primordial, todo amalgamado en una presencia que era innegablemente él. Y fue aquí, en el fondo del pozo, que la elección radical floreció. La opción ya no era luchar. La lucha era lo que lo había llevado hasta allí. La opción era la rendición. No una rendición a la derrota, sino una rendición a la verdad. Él se levantó, fue hasta el baño, y encaró su propio reflejo en los ojos. La luz era débil, creando sombras profundas en su rostro. Y entonces él habló, bajo, pero con una claridad que cortó el silencio como una cuchilla. «Basta». No era un grito de guerra, era un susurro de tregua. «Te veo, te escucho. ¿Qué quieres?». Y de aquella parte sombría, de aquel dolor encapsulado, no vino un rugido, vino un silencio. Y entonces una respuesta, no en palabras, sino en una sensación, una memoria, un impulso claro: «Quiero existir, quiero mi poder, quiero mi espacio». El hombre inspiró profundo. El aire entró en los pulmones como si fuera la primera vez, y él asintió. «Está bien». Dos simples vocablos que cambiaron todo. «Está bien». No era una aprobación, era un reconocimiento, un pacto. En aquel momento, frente a su propio reflejo en la penumbra, él no firmó con sangre, sino con la totalidad de su voluntad. Él invitó a la sombra a salir del sótano. Él aceptó la responsabilidad por todo lo que era: la rabia, el dolor, la ambición, la belleza terrible. La firma no estaba en un documento, estaba en el fuego que reencendió en sus ojos, en la caída de los hombros que se libraron del peso de una vida de negación. Era el fin del hombre de yeso, y el inicio de algo nuevo, impredecible y peligroso, algo entero. El pacto estaba firmado, la moneda lanzada al aire. Ahora era hora de descubrir qué se compraba con ella, y así las cadenas se soltaron no con un estruendo cataclísmico, sino con un suspiro profundo que parecía resonar a través de todas las habitaciones de su existencia. La primera sensación fue la de un silencio interior electrizante. La guerra civil que consumía sus energías había cesado. El fiscal interno, aquel que vivía criticando, reprimiendo y vigilando cada pensamiento, fue depuesto. En el vacío de poder que siguió, emergió no el caos que él temía, sino un extraño y nuevo orden, regido por una ley primordial, la de la autenticidad total. La sombra, una vez invitada a habitar los aposentos principales, no vino como un tirano descontrolado. Ella vino como una fuente de energía bruta, un reservorio de potencia que él ni sabía poseer. La rabia, que antes lo corroía por dentro, se transformó. No desapareció, pero fue refinada en el fuego de la aceptación. Se volvió combustible, se volvió enfoque. De donde antes había la parálisis ante una injusticia en el trabajo, ahora había una asertividad cortante e inmediata. Él no gritaba ni amenazaba. Su voz, cargada con el peso de toda la furia que él antaño tragaba, adquiría una cualidad gravitacional. Las personas se detenían para escuchar. Decía no, sin explicarse. Decía quiero, sin disculparse. Era atemorizante, era liberador. Este fue el primer beneficio del pacto, el poder de la presencia indomable. La persona agradable y maleable se había disuelto, revelando una roca bajo la superficie. Él ya no se diluía para llenar los deseos de los otros.
Él ocupaba su espacio, físico y psicológico, con una totalidad que era casi tangible. Las personas lo sentían. Algunos se alejaban, intimidados. Otros eran atraídos, como polillas por una llama, por la rara y magnética fuerza de alguien que no pedía permiso para existir. La autenticidad brutal fue el segundo don. La mente, liberada de la doble tarea de actuar y reprimir, se volvió un instrumento de percepción afiladísimo. Él veía los juegos de poder, las inseguridades ajenas, las mentiras sociales con una claridad que rozaba lo doloroso. Y él reaccionaba a eso, no con la diplomacia ensayada del hombre de yeso, sino con una verdad desnuda y cruda. Sus elogios, porque raros, valían oro. Sus críticas, porque precisas, dolían como un corte limpio. Él perdió el miedo al conflicto, porque entendió que el conflicto auténtico es un portal hacia la verdad, mientras que la armonía falsa es una tumba para el alma. Y entonces la sombra se reveló como musa. La creatividad, que antes brotaba en gotas tímidas, se volvió un río caudaloso. Ideas que brotaban del abismo, conectando conceptos que la mente civilizada jamás osaría unir. Soluciones osadas para problemas antiguos. Una percepción artística que bebía no solo de la belleza, sino también de aquello que era extraño, roto y sublime en su fealdad. Él accedió a una fuente de inspiración que estaba bloqueada por el exceso de pulcritud mental. Esta fue la era de oro ilusoria. Los frutos del pacto eran dulces e intoxicantes. Él se sentía finalmente vivo. Finalmente, él mismo. La vida parecía una serie de puertas que se abrían ante su simple y resuelta presencia. La sombra y el ego, antes enemigos mortales, danzaban ahora una danza poderosa y sinuosa. Él se sentía un chamán que había domado el espíritu del lobo, canalizando su poder para sus propios fines. Pero en el apogeo de este poder, en las horas silenciosas de la noche, una nueva sensación comenzó a instalarse. Una soledad de un tipo nuevo. No la soledad del excluido, sino la soledad del farero, solo en su torre, vigilando un mar que los otros ni sabían ser tan tempestuoso. Las personas lo admiraban, pero pocos lo tocaban. Él inspiraba respeto, pero también un temor reverencial. Las relaciones superficiales se volvieron imposibles. Él ya no podía participar más en la danza social de trivialidades y mentiras piadosas. Su verdad era un ácido que disolvía la superficie de las cosas y no todos estaban dispuestos a ser vistos en su desnudez esencial. Él había ganado el mundo, pero estaba perdiendo el contacto con la tribu. Y entonces, el primer sutil vislumbre del precio. Un amigo de larga data, después de una conversación intensa, le dijo: «Has cambiado, estás más fuerte, pero a veces extraño tu ligereza». La frase resonó como una campana de advertencia. La ligereza, la inocencia, la capacidad de conectarse sin la sombra siempre al lado, susurrando verdades incómodas. Él había integrado la sombra, pero ahora una pregunta comenzaba a surgir, tímida y luego insistente. ¿Quién es el dueño de la casa? ¿El hombre que hizo el pacto o la sombra que él alimentó? La línea entre ser el jinete y ser el caballo comenzaba a volverse peligrosamente tenue. El poder era real, pero él se dio cuenta, con un frío en la espina, que todo poder exige un sacrificio, y él estaba apenas comenzando a entender la naturaleza de la moneda que había prometido. El reino era glorioso, pero todo reino tiene sus mazmorras, y el precio de la corona aún estaba por ser pagado en su totalidad. Y si el mayor acto de coraje no fuera luchar contra tus monstruos internos, sino invitarlos a sentarse a tu mesa, mirar en sus ojos amarillos y en un susurro que resuena en los propios cimientos de tu ser, firmar un pacto.
no con tinta y sangre, sino con la más pura y terrible intención. Un pacto de no agresión, sí, pero más que eso, un pacto de alianza. El hombre que ves en el espejo todas las mañanas, aquel de rostro lavado y expresión contenida, él es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la parte renegada, la que susurra herejías en tus sueños y tensiona los músculos de tu cara en una sonrisa social, esa es tu sombra. Ella no es tu enemiga, ella es tu exilio interno. Y un día, el dolor de vivir dividido puede volverse mayor que el miedo de lo que está escondido en el sótano. ¿Cuál entonces es el precio de destrabar la puerta? De bajar las escaleras oxidadas no con una espada, sino con una linterna, iluminando rostros familiares que juraste nunca reconocer. Esta no es la historia de un héroe que vence su oscuridad. Esta es la historia del hombre que hizo las paces con ella, que aprendió su lenguaje, que bebió de su poder. Y, como en cualquier pacto verdadero, hubo un precio. Un precio que no se paga en moneda corriente, sino en fragmentos de la propia alma. ¿Tienes el coraje de escuchar cuál fue? Antes del pacto había el hombre de yeso. Vivimos todos, en mayor o menor grado, encerrados en esta estatua que esculpimos para nosotros mismos. La persona. Ella no es mentira, es una supervivencia. Es la mano que extendemos al mundo, pulida, aceptable, predecible. El hombre de yeso sonreía en los momentos correctos, cumplía sus deberes con competencia silenciosa, y su vida era una sucesión de días organizados en carpetas y compromisos. Pero el yeso es pesado y frío, y por dentro, a una profundidad que ningún ojo externo podría vislumbrar, la materia viva, orgánica, caótica, pulsante, agonizaba de confinamiento. Esta materia viva es la sombra. No es el mal en sí, como nos gustaría clasificar para sentirnos seguros. Ella es el depósito de todo lo que fuimos obligados a amputar para ser amados, para pertenecer, para estar seguros. Es la rabia que tragamos y que se fermenta en rencor. Es el llanto que contuvimos y que se solidificó en un nudo en la garganta. Es la ambición desmedida que reprimimos y que susurra, envenenada, que nunca somos suficiente. Es la vulnerabilidad brutal que escondemos bajo capas de cinismo. Nuestra sombra es nuestra biografía no autorizada, escrita en sangre e instinto, guardada bajo 7 llaves en el sótano de nuestra psique. El hombre de yeso, cuyo nombre podría muy bien ser el tuyo o el mío, cargaba su sombra como un secreto pesado. Él sentía sus acometidas, un comentario ácido que casi escapó en una reunión, una fantasía de poder violento y liberación al quedar separado en el tráfico, una envidia aguda y dulce por una vida ajena que él mismo no osaría vivir. Él combatía esos impulsos como un buen soldado, retrocedía, reprimía, enterraba, y en cada batalla ganada una fina capa de yeso era aplicada sobre la grieta, volviendo la estatua más rígida, más pesada, más falsa. El cansancio entonces comenzó a instalarse, un cansancio óseo del alma, no el cansancio de un día de trabajo, sino el cansancio de una vida de actuación. Era el agotamiento de ser dos y negar a uno de ellos. La sombra, ignorada, no desaparece. Ella encuentra salidas torcidas. La proyección, donde vemos en otros los defectos que nos negamos. La somatización, donde el cuerpo enferma bajo el peso de lo que la mente no elabora. O los actos fallidos, donde la verdad escapa como un gas de una olla de presión. El detonante pudo haber sido cualquier cosa. Una traición que lo puso de rodillas, un fracaso profesional que arrancó la alfombra de su identidad, la muerte de alguien que lo hacía sentirse entero, o tal vez algo más sutil, y por eso más devastador. Un domingo por la tarde común, mirando por la ventana, cuando la pregunta surgió del vacío, cristalina y aterradora. ¿Es solo esto?
Fue el momento del espejo roto. La persona, bajo tanto estrés, se agrietó. Y en la fractura, él vio, no el monstruo que esperaba, sino el exiliado. Una versión de sí mismo con los ojos hambrientos y heridos, salvaje y asustada. Era su propia fuerza bruta, su propia verdad sin filtrar, su propio dolor primordial, todo amalgamado en una presencia que era innegablemente él. Y fue aquí, en el fondo del pozo, que la elección radical floreció. La opción ya no era luchar. La lucha era lo que lo había llevado hasta allí. La opción era la rendición. No una rendición a la derrota, sino una rendición a la verdad. Él se levantó, fue hasta el baño y encaró su propio reflejo en los ojos. La luz era débil, creando sombras profundas en su rostro. Y entonces él habló, bajo, pero con una claridad que cortó el silencio como una cuchilla. «Basta». No era un grito de guerra, era un susurro de tregua. «Te veo, te escucho. ¿Qué quieres?». Y de aquella parte sombría, de aquel dolor encapsulado, no vino un rugido, vino un silencio. Y entonces una respuesta, no en palabras, sino en una sensación, una memoria, un impulso claro: «Quiero existir, quiero mi poder, quiero mi espacio». El hombre inspiró profundo. El aire entró en los pulmones como si fuera la primera vez, y él asintió. «Está bien». Dos simples vocablos que cambiaron todo. «Está bien». No era una aprobación, era un reconocimiento, un pacto. En aquel momento, frente a su propio reflejo en la penumbra, él no firmó con sangre, sino con la totalidad de su voluntad. Él invitó a la sombra a salir del sótano. Él aceptó la responsabilidad por todo lo que era: la rabia, el dolor, la ambición, la belleza terrible. La firma no estaba en un documento, estaba en el fuego que reencendió en sus ojos, en la caída de los hombros que se libraron del peso de una vida de negación. Era el fin del hombre de yeso, y el inicio de algo nuevo, impredecible y peligroso, algo entero. El pacto estaba firmado, la moneda lanzada al aire. Ahora era hora de descubrir qué se compraba con ella. Y así las cadenas se soltaron, no con un estruendo cataclísmico, sino con un suspiro profundo que parecía resonar a través de todas las habitaciones de su existencia. La primera sensación fue la de un silencio interior electrizante. La guerra civil que consumía sus energías había cesado. El fiscal interno, aquel que vivía criticando, reprimiendo y vigilando cada pensamiento, fue depuesto. En el vacío de poder que siguió, emergió no el caos que él temía, sino un extraño y nuevo orden, regido por una ley primordial, la de la autenticidad total. La sombra, una vez invitada a habitar los aposentos principales, no vino como un tirano descontrolado. Ella vino como una fuente de energía bruta, un reservorio de potencia que él ni sabía poseer. La rabia, que antes lo corroía por dentro, se transformó. No desapareció, pero fue refinada en el fuego de la aceptación. Se volvió combustible, se volvió enfoque. De donde antes había la parálisis ante una injusticia en el trabajo, ahora había una asertividad cortante e inmediata. Él no gritaba ni amenazaba. Su voz, cargada con el peso de toda la furia que él antaño tragaba, adquiría una cualidad gravitacional. Las personas se detenían para escuchar. Decía no, sin explicarse. Decía quiero, sin disculparse. Era atemorizante, era liberador. Este fue el primer beneficio del pacto, el poder de la presencia indomable. La persona agradable y maleable se había disuelto, revelando una roca bajo la superficie. Él ya no se diluía para llenar los deseos de los otros. Él ocupaba su espacio, físico y psicológico, con una totalidad que era casi tangible. Las personas lo sentían. Algunos se alejaban, intimidados. Otros eran atraídos, como polillas por una llama.
por la rara y magnética fuerza de alguien que no pedía permiso para existir. La autenticidad brutal fue el segundo don. La mente, liberada de la doble tarea de actuar y reprimir, se volvió un instrumento de percepción afiladísimo. Él veía los juegos de poder, las inseguridades ajenas, las mentiras sociales con una claridad que rozaba lo doloroso. Y él reaccionaba a eso, no con la diplomacia ensayada del hombre de yeso, sino con una verdad desnuda y cruda. Sus elogios, porque raros, valían oro. Sus críticas, porque precisas, dolían como un corte limpio. Él perdió el miedo al conflicto, porque entendió que el conflicto auténtico es un portal hacia la verdad, mientras que la armonía falsa es una tumba para el alma. Y entonces la sombra se reveló como musa. La creatividad, que antes brotaba en gotas tímidas, se volvió un río caudaloso. Ideas que brotaban del abismo, conectando conceptos que la mente civilizada jamás osaría unir. Soluciones osadas para problemas antiguos. Una percepción artística que bebía no solo de la belleza, sino también de aquello que era extraño, roto y sublime en su fealdad. Él accedió a una fuente de inspiración que estaba bloqueada por el exceso de pulcritud mental. Esta fue la era de oro ilusoria. Los frutos del pacto eran dulces e intoxicantes. Él se sentía finalmente vivo. Finalmente, él mismo. La vida parecía una serie de puertas que se abrían ante su simple y resuelta presencia. La sombra y el ego, antes enemigos mortales, danzaban ahora una danza poderosa y sinuosa. Él se sentía un chamán que había domado el espíritu del lobo, canalizando su poder para sus propios fines. Pero en el apogeo de este poder, en las horas silenciosas de la noche, una nueva sensación comenzó a instalarse. Una soledad de un tipo nuevo. No la soledad del excluido, sino la soledad del farero, solo en su torre, vigilando un mar que los otros ni sabían ser tan tempestuoso. Las personas lo admiraban, pero pocos lo tocaban. Él inspiraba respeto, pero también un temor reverencial. Las relaciones superficiales se volvieron imposibles. Él ya no podía participar más en la danza social de trivialidades y mentiras piadosas. Su verdad era un ácido que disolvía la superficie de las cosas y no todos estaban dispuestos a ser vistos en su desnudez esencial. Él había ganado el mundo, pero estaba perdiendo el contacto con la tribu. Y entonces, el primer sutil vislumbre del precio. Un amigo de larga data, después de una conversación intensa, le dijo: «Has cambiado, estás más fuerte, pero a veces extraño tu ligereza». La frase resonó como una campana de advertencia. La ligereza, la inocencia, la capacidad de conectarse sin la sombra siempre al lado, susurrando verdades incómodas. Él había integrado la sombra, pero ahora una pregunta comenzaba a surgir, tímida y luego insistente. ¿Quién es el dueño de la casa? ¿El hombre que hizo el pacto o la sombra que él alimentó? La línea entre ser el jinete y ser el caballo comenzaba a volverse peligrosamente tenue. El poder era real, pero él se dio cuenta, con un frío en la espina, que todo poder exige un sacrificio, y él estaba apenas comenzando a entender la naturaleza de la moneda que había prometido. El reino era glorioso, pero todo reino tiene sus mazmorras, y el precio de la corona aún estaba por ser pagado en su totalidad. El poder es una ilusión de completitud. Él llena los espacios con la densidad pesada de la influencia, pero es sordo a los ecos del alma. Y así, después de la embriaguez inicial, vino la resaca, una sobriedad glacial que no trajo consigo el dolor de cabeza del arrepentimiento, sino la claridad cortante del costo. El precio no era un evento único, un sacrificio grandioso hecho en el altar del pacto. Era una tasa de existencia, pagada diariamente en fragmentos de su humanidad más simple.
La soledad del trono interior se volvió su morada permanente. Él había construido una fortaleza dentro de sí, inexpugnable, capaz de resistir cualquier asedio externo. Las opiniones ajenas ya no lo herían. Las críticas eran analizadas con frialdad y descartadas si infundadas. Pero las fortalezas, por definición, son lugares solitarios. Las caricias no conseguían atravesar sus muros. La ligereza de una conversación fútil, el calor descomprometido de una risa colectiva, el confort táctil de una comprensión sin palabras. Todo eso quedó afuera, del otro lado de la muralla que él mismo erigió para protegerse. Él era rey de un reino de uno solo, y con la soledad vino la pérdida de la inocencia. No la ignorancia, que es la ausencia de conocimiento, sino la inocencia, que es la capacidad de experimentar el mundo con un corazón abierto y desarmado. Él ya no podía ver un gesto de bondad sin percibir el hilo tenue de interés o la necesidad de aprobación que lo motivaba. Ya no podía perderse en la belleza de un atardecer sin que su mente viera también la inevitable muerte de la estrella, la frialdad del cosmos, lo efímero de aquel instante. Su percepción, agudizada por la sombra, se había vuelto una radiografía que veía el esqueleto de todas las cosas. La piel, la superficie, el encanto, todo se volvió translúcido, revelando la arquitectura por momentos sombría que sostenía la realidad. Él ganó profundidad, pero perdió la superficie. Y es en la superficie que ocurren los picnics, los amores casuales, los placeres simples. El cáliz del poder estaba en sus manos, tallado con los símbolos de su autenticidad y fuerza. Era pesado, hermoso y temible, pero cuando él lo llevó a los labios, ansioso por saciar una sed que ni siquiera él sabía nombrar, descubrió que estaba vacío. El poder no sacia, la autenticidad no llena. Ellos son herramientas, no destinos. La sed que él sentía era la sed de conexión, de pertenencia simple, de una paz que no fuera conquistada por la fuerza, sino que simplemente fuera. Este fue el momento de la gran revelación, más profunda y transformadora que el propio pacto. Él se dio cuenta de que había cometido un error fundamental. Él había creído que el viaje terminaba con la integración de la sombra, que era una batalla entre la luz, la persona y la sombra, y que la victoria consistía en darle a la sombra el comando. Pero él estaba equivocado. La verdadera iluminación no estaba en elegir un lado, no estaba en la luz, ni en la sombra, estaba en el testimonio. Él, en su esencia, no era ni la persona de yeso ni la bestia del sótano. Él era la conciencia que podía contener a ambas. Era el espacio silencioso en el cual la luz y la sombra jugaban sus piezas. El verdadero yo era el escenario, no los actores. El jinete y el caballo eran expresiones pasajeras de algo mucho más vasto e inmóvil. El pacto no era un fin, era un medio doloroso, radical, pero necesario para disolver la identificación exclusiva con la persona y después la identificación exclusiva con la sombra. Él tuvo que volverse sombra para darse cuenta de que tampoco era eso. Tuvo que experimentar el vacío del cáliz para entender que su sed era por algo que trascendía cualquier contenido, cualquier forma, cualquier identidad. La integración final, entonces, no fue una fusión, sino un equilibrio dinámico, una danza. Él aprendió a acoger la furia de la sombra sin ser consumido por ella, a escuchar su sabiduría salvaje sin necesitar obedecerla ciegamente. Y de la misma forma, pudo vestir la máscara social de la persona cuando necesario, pero ahora sabiendo que era una máscara, no su rostro. Él ya no era uno ni otro, era el maestro de una orquesta interior compleja y por momentos disonante. El precio que él pagó fue su identidad limitada, fue la ilusión de una vida simple, fue el confort de la ignorancia. Él pagó con la moneda de su yo antiguo,
Y la recompensa, mayor que cualquier poder, fue la libertad de no ser nada en particular, y así poder ser todo. La libertad de contener el universo de contradicciones que es un ser humano sin necesitar despedazarse. La libertad de finalmente sentarse en el silencio de su propio ser y percibir que, a pesar de toda la soledad, de la pérdida, del dolor, él estaba, por primera vez, entero. El pacto cumplió su promesa. Él le dio la potencia total. Pero la potencia total solo es manejable por aquel que descubrió que no es apenas el personaje de la obra, sino también la platea, el autor y el propio teatro. Esta no es una historia sobre un hombre y su sombra, es un espejo erguido frente a tu propia alma. Los detalles pueden ser diferentes, pero la arquitectura del conflicto es universal. Dentro de ti hay un sótano. Dentro de ti hay un exilio, y dentro de ti hay una elección: continuar la guerra civil que consume silenciosamente tus mejores recursos, o encontrar el coraje de descender. El pacto no es un ritual de magia negra, es un acto de radical honestidad contigo mismo. Es el momento en que dejas de apuntar el dedo hacia las tinieblas allá afuera y enciendes una linterna para las que habitan tu propio territorio interior. El precio es real, sí, es la inocencia, es la ligereza superficial, es el confort de esconderse en la multitud. Pero la recompensa es algo que ninguna conquista externa puede ofrecer: la posesión integral de tu propio territorio. Es volverte, finalmente, un ciudadano completo de ti mismo, con pasaporte válido tanto para los jardines soleados como para los bosques nocturnos de tu psique. No eliminas la sombra, la invitas a la mesa de la conciencia. Y en ese diálogo nace una vida no más basada en fragmentos, sino en la totalidad de quien eres. Este viaje no termina aquí, apenas comienza. Y es mejor hacerlo en comunidad, con otros que también osaron mirar hacia adentro. Si esta exploración de las profundidades tocó algo real en ti, si te reconoces en esta danza entre la luz y la sombra, entonces esta conversación necesita continuar. Únete a nosotros en esta investigación de lo que significa ser verdaderamente humano. Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos encuentros, donde continuaremos desvelando los grandes misterios de la existencia, de la psicología y del despertar interior. ¿Quieres ir más profundo? Activa la campanita para ser notificado siempre que un nuevo contenido salga al aire. Cada video es una invitación a una nueva capa de autoconocimiento. Y ahora, la parte más importante, tu voz. Tu experiencia es única y vital. Deja un comentario abajo respondiendo: ¿cuál es la cara de tu sombra que más clama por ser reconocida e integrada? Tu coraje al compartir no es solo un comentario, es un faro para otros navegantes en estas mismas aguas interiores. Es así como construimos una comunidad que no tiene miedo de la profundidad. El pacto aguarda, la linterna está en tus manos.